Los alimentos entran en contacto con diversos materiales a lo largo de su cadena de producción, lo que incluye todo tipo de utensilios alimentarios, aparatos, envases y embalajes, así como las envolturas, revestimientos y coberturas. Por ello, cualquiera de estos debe ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades significativas que pongan en peligro la salud humana. Este fenómeno se denomina migración, definido como la partición química de un empaque a un alimento, y el grado de migración dependerá de diferentes factores como las características físico-químicas del componente migrante, el material de envasado y del alimento, temperatura, tiempo de almacenado y el tamaño del envase en proporción al volumen del alimento. De acuerdo a datos de consumo de productos envasados del 2011, los envases de papel y cartón son los más utilizados, seguidos de los plásticos rígidos, y en tercer puesto se encuentran los envases metálicos. Estos últimos son el grupo más abundante de elementos químicos en la corteza terrestre y se encuentran en todos los alimentos. Y es debido a sus propiedades de barrera total y abundancia que se han utilizado desde principios de los años 1900. En cuanto a la regulación de su uso, existen metales permitidos para formar parte de un envase, como el aluminio, antimonio, cromo, cobre, fierro, magnesio, entre otros, mientras que otros metales como el arsénico, bario, berilio, cadmio, plomo, litio y el mercurio se consideran impurezas o contaminantes. El uso primario de los envases de metal es como latas de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, que pueden ser elaboradas de hojalata, aluminio y acero, y sus componentes metálicos mayoritarios suelen ser el estaño, cromo, aleaciones cromo-hierro y aleaciones de aluminio. Conozcamos algunos de ellos a mayor profundidad. El aluminio es utilizado ampliamente en los envases y productos de cocina, y sus aleaciones pueden tener algunos elementos como el magnesio, silicona, hierro, manganeso, cobre y zinc, y tienen la característica de ser altamente resistentes a la corrosión. Por otro lado, la utilización del acero para envases es esencialmente en hojalatas electrolíticas, las cuales están formadas de una hoja de acero de carbono suave recubierta en ambos lados con estaño, que se aplica en una operación electrolítica continua. Asimismo, se puede recurrir diferencialmente con cromo para evitar su oxidación. En cuanto al estaño, este se aplica esencialmente en las hojalatas y les provee de resistencia a la corrosión, y solo algunas veces se utiliza sin recubrimiento, debido a interacciones entre la superficie del metal y los alimentos. Los tipos de envases metálicos son hojalata, tin free steel, también llamado de TFS, y latas de aluminio. Empezando a hablar sobre las hojalatas, se han utilizado para preservar los alimentos por más de 100 años. ¿Pero son lo suficientemente seguras? ¿Pueden influir en las características de los alimentos? En la hojalata, cuando la capa de aleación no es muy compacta y cuando el recubrimiento en el envase no es continuo, el metal se expone a través de los poros a los alimentos y la corrosión se ve acelerada. Como resultado de esto, algunos elementos metálicos como el estaño, fierro, cadmio y plomo son liberados dentro del envase, aumentando los niveles de metal en los alimentos. Altos niveles de estos metales pueden tener consecuencias en las características organolépticas del alimento, así como exponer la salud del consumidor. En cuanto a las latas TFS, se diferencian de las hojalatas por no tener en su composición el estaño, lo cual las hace más ligeras, sin embargo tienen menos resistencia y en estas latas se debe controlar la migración de hierro y cromo por los mismos motivos de alteraciones organolépticas y afecciones de la salud. Por último, las latas de aluminio en realidad no son de aluminio puro, ya que no es un material apto por completo para los alimentos. Lo que se utilizan son aleaciones de este para aumentar la fuerza, formabilidad y resistencia a la corrosión. Como ya sabemos, los envases tienen como principal función alargar la vida útil de los alimentos. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos sean los responsables de algunas contaminaciones? En el caso de los metales, a veces ocurren migraciones desde el envase hacia el alimento. Podemos mostrar esto en 3 ejemplos. Primero, en el caso del aluminio. Este componente puede migrar a los alimentos, además de, en el caso de aleaciones, los otros metales añadidos pueden migrar por el problema de la corrosión. En el caso del aluminio puro, este es atacado por ácidos diluidos, ya que su solubilidad aumenta a un pH menor a 4,5 y mayor a 9,5. De igual forma, altas concentraciones de sal, como por ejemplo mayor a 3,5%, pueden aumentar la migración. Por esta
estas raciones, el aluminio suele ser recubierto al ser utilizado como componente de algún envase, especialmente en alimentos muy ácidos o muy alcalinos. El segundo ejemplo está relacionado con la hojalata, la cual es sensible a la corrosión y puede ceder al alimento partículas de metal. La cantidad de hierro que liberan los envases de hojalata es pequeña y por eso no es tóxica, pero puede dar sabor metálico a los alimentos o abombar las latas. El estaño también podría ceder partículas a los alimentos ácidos y provocar intoxicaciones agudas. Por último, el acero inoxidable, por ser un acero mezclado con otros metales que aumentan su resistencia a la corrosión, eliminan los problemas de migración de partículas. Debido a lo anterior, la mayoría de los envases tienen recubrimiento interno con material plástico que tiene como principal función minimizar las interacciones del metal del envase con los productos acondicionados en su interior. Este material plástico puede ser barniz, laca o resina, y depende del producto a envasar. El recubrimiento se escoge según ciertas características como acidez y la densidad, y debe reunir otras características como ser compatible con el producto envasado, tener una elevada adherencia sobre la hojalata u otro material, estar libre de sustancias tóxicas, no afectar las características organolépticas del producto envasado, no contener ningún producto prohibido por las legislaciones sanitarias, resistir a la esterilización y o tratamento a que vaya a ser sometido el producto durante su envasado y soportar adecuadamente las operaciones de soldadura del cuerpo en los envases de 3 piezas y la embutición en los envases de 2, si el barnizado se ha aplicado con anterioridad a ellas. Estos recubrimientos internos son compuestos macromoleculares constituidos por una resina base, resinas modificadoras, aditivos y solventes. Las más utilizadas en la industria son las oleoresinas, resinas fenólicas, epoxifenólicas, acrílicas y vinílicas, siendo las 3 primeras las más utilizadas. Actualmente, los envases son la única fuente de metales y la cantidad de estos presentes en los alimentos pueden ser responsables de problemas a la salud. En cuanto al aluminio, este tiene una absorción oral muy baja. Sin embargo, estudios muestran un enlace con la enfermedad de Alzheimer, síndromes neurológicos o también osteomalacia. Por otro lado, el acero inoxidable tiene componentes que pueden ser dañinos para la salud, como el níquel, que es asociado a enfermedades graves como el cáncer, y el cromo puede causar dermatitis, asma bronquial y úlceras. En el caso del cobre, las proporciones que se transmiten a los alimentos no son lo suficientemente significativas para que provoquen daños en la salud. El estaño no se puede acumular en el organismo y, según estudios, hasta 277 miligramos por kilo no posen algún problema para la salud, pero existe una gran variación en la sensibilidad al estaño de los individuos. Finalmente, el titanio. Al contrario, es un metal compatible con el organismo y no se dan reacciones alérgicas a este. Hablando específicamente de ciertos alimentos, en cuanto a envases de aluminio, el más común es la lata de bebidas como refrescos y cerveza. Uno de los componentes que más migra en alimentación es el bisfenol A. Este se encuentra en el recubrimiento de epoxi que tienen muchos tipos de envases y es sabido que tiene efectos nocivos en la salud. Se ha encontrado que la migración de bisfenol A es mucho mayor en latas de aluminio que en PET, y en latas de hojalata también se da migración de bisfenol A. Normalmente, los niveles de migración del bisfenol, tanto en hojalatas como en aluminio, son muy bajos y no repercuten en la salud humana. Se puede tomar algunas medidas de prevención para evitar las migraciones, como por ejemplo, mantener los envases íntegros, evitando dar lugar a zonas locales de corrosión y desprendimiento de los metales. Para ciertos tipos de alimentos, el enlatado puede ser un factor adicional de contaminación por metales tóxicos como el plomo. Así, la OMS publicó, en conjunto con la FAO, el documento de prevención y reducción de la contaminación de los alimentos y piensos, donde son abordadas medidas de prevención, como no utilizar latas soldadas con plomo,
emplear latas de 2 piezas sin juntas laterales o la utilización de soldaduras exentas de plomo. Durante la fabricación de las latas puede ocurrir el desprendimiento del plomo de la propia superficie de soldadura o salpicaduras de soldadura en el interior de la lata. Para esto se recomienda controlar los escapes en la zona de trabajo, controlar la temperatura del cuerpo de la lata soldada y la soldadura, esmaltar la superficie interior, limpiar cuidadosamente el exceso de soldadura de las latas acabadas y lavar las latas soldadas antes de su uso. Los niveles de estaño se regulan en el reglamento número 242 de 2004, ya que el consumo de alimentos y bebidas de latas revestidas con ese metal es una de las principales exposiciones de las personas al mismo. De esta manera, la OMS y la FAO publicaron que la mejor solución para evitar la desestañación de las latas es el barnizado interno. Sin embargo, esto no siempre es viable o rentable para la industria. Por ello, se sugiere para el fabricante garantizar que la capa de pasivación y peso del revestimiento de estaño son apropiados. Si se aplica una banda lateral a las latas de 3 piezas, deberá evitarse un calor excesivo al soldar la banda. Y para los fabricantes de los alimentos se recomienda eliminar todo el oxígeno de la lata antes de cerrarla, hacer un enfriamiento y un secado adecuados, evitando la oxidación externa, y finalmente, durante el almacenado se debe controlar la temperatura, ya que la corrosión interna de la lata depende directamente de este factor. En general, por cada aumento de 10 grados de la temperatura, la velocidad de reacción puede duplicarse. En conclusión, la migración en envases de metal puede ocurrir por transferencia del metal del envase o de la laca de recubrimiento. La migración de aluminio es muy común en bebidas alcohólicas, jugos y refrescos, y los principales factores que influyen en la migración son el pH del alimento, la temperatura y el tiempo de almacenamiento. En alimentos de mayor acidez y temperatura de almacenamiento, la migración de aluminio se facilita, mientras que a temperatura baja se reduce. En la hojalata, el fierro y el estaño migran al alimento en mayor cantidad que el aluminio. Por lo tanto, es de suma importancia recubrir con laca la superficie de contacto con el alimento. Entre mayor sea el espesor de la capa, menor es el riesgo de migración de metales. La migración de bisfenol A está presente en todos los alimentos con laca de epoxi, pero se ha comprobado que migra en cantidades muy bajas que se encuentran dentro del límite legal.